El abogado defensor se inclinó discretamente hacia él, acercando sus labios al oído de mi esposo, y pronunció exactamente 5 palabras. Solamente 5 palabras breves, pero cargadas de un peso demoledor. Y el rostro de Ricardo Mendoza, ese semblante arrogante y rebosante de seguridad falsa que yo había contemplado desde el otro extremo de la mesa del desayuno durante 15 largos años, se transformó instantáneamente. La sangre abandonó sus mejillas dejándolas de un tono pálido cadavérico, casi grisáceo. Sus manos, esas mismas manos que siempre gesticulaban con tanta confianza durante sus presentaciones de negocios, comenzaron a temblar de manera incontrolable, casi convulsiva. Los documentos legales que había estado tan ansioso por firmar apenas momentos antes, esos papeles que representaban su supuesta victoria total sobre mí, ahora se agitaban entre sus dedos temblorosos como hojas secas atrapadas en medio de un huracán devastador. Y yo, Mariana Solís, desde mi posición estratégica al otro lado de esa mesa fría de conferencias, por primera vez en 3 años interminables de preparación silenciosa, me permití sonreír abiertamente. Fue una sonrisa genuina, liberadora, la sonrisa de alguien que finalmente ve cómo las piezas de un rompecabezas complejo encajan perfectamente en su lugar después de años de trabajo paciente y meticuloso. Pero estoy adelantándome demasiado rápido en mi narrativa. Permíteme retroceder hasta el verdadero comienzo de esta historia, porque necesitas comprender cada paso del camino que recorrimos hasta llegar a este momento culminante. Necesitas entender la estrategia completa, el juego largo que desarrollé mientras todos pensaban que yo simplemente me había rendido, que había aceptado mi derrota con resignación pasiva. Todos creían que estaban presenciando el colapso de una mujer destrozada, pero en realidad estaban observando la ejecución perfecta del plan más calculado de mi existencia. Antes de que te revele cómo esta mujer destruyó completamente el plan perfecto de su esposo infiel con solo 5 palabras, necesito que hagas algo absolutamente crucial para que esta historia llegue a todas las personas que necesitan escucharla desesperadamente. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas ciegamente, si has experimentado esa sensación devastadora de descubrir que la persona que duerme a tu lado te está apuñalando por la espalda, si has invertido años de tu vida construyendo algo con alguien que simplemente te descartó como basura cuando ya no le servías, entonces esta historia va a resonar profundamente en tu alma. Y necesito que presiones ese botón rojo de suscripción inmediatamente, ahora mismo, sin pensarlo 2 veces. No lo dejes para después porque sabes perfectamente que si cierras este video sin suscribirte, el algoritmo jamás te lo volverá a mostrar. Y créeme cuando te digo que lo que está por venir es tan impactante, tan brillantemente ejecutado, que vas a querer compartirlo con cada persona que conozcas. Activa también esa campanita de notificaciones porque cada semana subimos historias reales como esta, relatos de personas comunes que ejecutaron las venganzas más inteligentes, calculadas y completamente legales que puedas imaginar. Ese botón de me gusta que ves ahí abajo no es solo un gesto vacío. Cada like le dice a YouTube que este contenido necesita ser visto por millones de personas más. Piensa en todas las mujeres y hombres que están siendo manipulados financieramente por sus parejas en este preciso momento. Piensa en todas esas personas que están siendo traicionadas mientras construyen imperios para otros. Tu simple clic puede ser el puente que conecte esta historia con alguien que necesita urgentemente saber que la venganza no se sirve caliente, se sirve fría, calculada y completamente devastadora. Y aquí viene la pregunta que quiero que respondas honestamente en los comentarios. ¿Alguna vez has sospechado que tu pareja te está ocultando algo grave financieramente? ¿Has sentido esa intuición incómoda de que los números no cuadran, de que hay secretos enterrados en las cuentas bancarias? Si tu respuesta es sí, baja inmediatamente a los comentarios y escribe necesito investigar. Porque lo que Mariana descubrió hace 3 años, ese secreto que guardó pacientemente mientras todos pensaban que era una tonta, puede salvarte de perder absolutamente todo. Ahora bien, si conoces a alguien que está pasando por un divorcio difícil, si tienes una amiga o un amigo que está siendo manipulado por su pareja, si sabes de alguien que está a punto de firmar documentos sin entender realmente lo que está entregando, comparte este video ahora mismo. Mándaselo por WhatsApp, por Telegram, por donde sea. Esta historia podría literalmente salvar el patrimonio de alguien y enseñarle que rendirse no es la única opción, que a veces la estrategia más poderosa es parecer débil mientras construyes tu arsenal en las sombras. Lo que estás a punto de presenciar no es una historia común de divorcio.
Esto es un masterclass de estrategia legal, paciencia inquebrantable y justicia perfectamente ejecutada. Es la historia de cómo una mujer que todos subestimaron, que todos dieron por vencida, jugó el juego más largo de su vida y ganó absolutamente todo. Así que acomódate, porque vamos a sumergirnos en cada detalle de cómo Mariana Solís transformó 15 años de documentos, contratos y secretos financieros en la arma definitiva contra el hombre que intentó robarle todo lo que había construido. Y cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender por qué el abogado de Ricardo susurró esas 5 palabras que convirtieron su rostro arrogante en una máscara de terror absoluto. Prepárate para la lección más importante sobre paciencia estratégica que jamás hayas escuchado. Comencemos desde el principio, desde el momento exacto en que todo cambió para siempre. Y recuerda, si esta historia te impacta tanto como sé que lo hará, regresa y compártela sin dudarlo. Podría cambiar la vida de alguien que conoces. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en la historia de Mariana, la mujer que convirtió la traición en su mayor ventaja. Mi nombre completo es Mariana Elena Solís, tengo 34 años de edad, y hasta hace exactamente 3 meses largos estaba legalmente casada con Ricardo Alejandro Mendoza. 15 años completos de matrimonio, para ser absolutamente precisa. Eso representa más tiempo del que duran la mayoría de las relaciones de celebridades que aparecen en las revistas, definitivamente más tiempo que la existencia de muchas empresas tecnológicas que hoy se jactan de ser unicornios millonarios, y sin lugar a dudas muchísimo más tiempo de lo que mi paciencia natural debería haber resistido sin quebrarse. Pero resulta que soy una mujer extraordinariamente terca, persistente hasta el punto de la obstinación. Heredé esa característica directamente de mi abuela materna, una mujer que sobrevivió dictaduras, crisis económicas y 3 maridos problemáticos sin jamás perder su dignidad ni su determinación férrea. Conocí a Ricardo cuando yo apenas contaba 17 años recién cumplidos. Acababa de completar mi educación secundaria de manera anticipada, graduándome un año antes que mis compañeros de generación. No logré esto porque fuera alguna clase de genio prodigio con un coeficiente intelectual extraordinario, sino porque era pragmática, enfocada y poseía una motivación ardiente, casi desesperada, por escapar de la casa de mis padres. El ambiente allí era sofocante, lleno de limitaciones y expectativas que me ahogaban lentamente. Conseguí mi primer empleo real en el prestigioso bufete de abogados Sandoval y Asociados, donde me contrataron como auxiliar administrativa de archivo. El salario era mínimo, apenas suficiente para sobrevivir, y mis manos vivían constantemente cubiertas de pequeños cortes causados por el papel, pero ese ingreso representaba mi independencia, mi libertad, mi sustento propio que nadie podía arrebatarme. Para cuando cumplí 18 años ya había ascendido al puesto de asistente jurídica, un salto considerable en responsabilidad y salario. Resultó que era excepcionalmente buena manejando detalles minuciosos, tenía una habilidad natural para los números y las finanzas, y era absolutamente brillante manteniendo mi boca cerrada mientras mantenía mis ojos y oídos completamente abiertos, absorbiendo información valiosa como una esponja. Ricardo tenía 24 años cuando nuestros caminos se cruzaron por primera vez en un elegante evento para clientes importantes del bufete. Era innegablemente encantador, rebosante de ambición juvenil, y su cabeza estaba repleta de sueños grandiosos sobre construir un imperio inmobiliario que dominaría toda la región. Hablaba sobre el futuro con una convicción absoluta, como si el éxito ya fuera suyo por derecho, como si la fortuna simplemente estuviera esperando pacientemente a que él apareciera para reclamar lo que le correspondía por destino. Me contaba con pasión sobre los rascacielos que construiría, los desarrollos residenciales de lujo que transformarían barrios enteros, las inversiones multimillonarias que ejecutaría. Yo, siempre práctica y con los pies firmemente plantados en la tierra, le respondí que podía ayudarle con toda la documentación legal y financiera necesaria. Extremadamente romántico, ¿verdad? El fundamento perfecto para un matrimonio destinado al éxito. Nos casamos cuando yo apenas tenía 19 años, todavía una niña en muchos sentidos, pero convencida de que estaba tomando la decisión correcta. Mateo, nuestro hijo, llegó al mundo cuando yo tenía 20 años recién cumplidos. A pesar de la maternidad temprana, continué trabajando en el bufete de abogados en jornada reducida, dividiendo mi tiempo entre cuidar a nuestro bebé y mantener mi carrera profesional activa. Durante todo ese periodo,
Seguí contribuyendo fielmente a mi fondo de pensión privado y economizando cada peso que lograba sobrar después de cubrir nuestros gastos esenciales. Mi abuela siempre repetía como un mantra que una mujer debe tener su propio dinero, no un dinero secreto escondido del esposo, aclaraba siempre enfáticamente, sino simplemente dinero propio, algo que nadie pudiera arrebatarle bajo ninguna circunstancia, un colchón de seguridad que garantizara su autonomía. Cuando cumplí 23 años, los negocios de Ricardo finalmente comenzaron a despegar de manera significativa. Conseguía contratos cada vez más grandes, los proyectos se multiplicaban, y me pidió, casi suplicó, que abandonara mi puesto en el bufete para ayudarle a tiempo completo en su empresa emergente. Necesitaba desesperadamente a alguien para gestionar las cuentas complejas, manejar las relaciones con los clientes exigentes, coordinar los múltiples proveedores, alguien en quien pudiera confiar absolutamente, sin reservas ni dudas. Entonces me transformé en su todo, aunque ese todo nunca recibió un salario, nunca figuró en la nómina oficial. Me convertí en su contadora no remunerada, su gerente de oficina invisible, su departamento de relaciones públicas, su decoradora de interiores para las propiedades modelo que vendíamos, su coordinadora de marketing improvisada y su organizadora de eventos corporativos. Ejecutaba todas estas funciones simultáneamente mientras criaba a Mateo. Administraba completamente nuestro hogar y de alguna manera mágica mantenía a todos alimentados, vestidos y relativamente felices. Mi título oficial en documentos era simplemente esposa de Ricardo Mendoza. Mi título no oficial, el real, era literalmente todo lo demás que mantenía funcionando ese circo empresarial. Durante 11 años completos me dediqué íntegramente, sin reservas ni quejas, a construir y materializar el sueño empresarial de Ricardo. Y durante esos mismos 11 años largos, él monopolizó completamente el crédito, acumuló todos los premios industriales, recibió todo el reconocimiento público. En cada evento del sector inmobiliario donde nos presentábamos, yo era identificada simplemente como la esposa de Ricardo Mendoza. En cada celebración de logros empresariales, él agradecía efusivamente a su equipo masculino, a sus mentores influyentes, a su visión empresarial única, pero de alguna manera su discurso de agradecimiento jamás llegaba a mencionarme a mí, ni siquiera de pasada. En algún punto del camino, imposible identificar exactamente cuándo, las cosas fundamentales comenzaron a cambiar de manera sutil pero constante. Ricardo empezó a tomar decisiones importantes sin consultarme, como si mi opinión careciera de valor. Comenzó a quedarse trabajando hasta altas horas de la madrugada con una frecuencia cada vez mayor y más sospechosa. Inició una campaña de críticas constantes sobre cosas pequeñas pero hirientes. La forma en que me vestía era demasiado conservadora, las comidas que cocinaba no eran suficientemente sofisticadas, mi supuesta falta absoluta de ambición personal. Falta de ambición. Esas palabras me perforaban como agujas. Yo estaba administrando gratuitamente toda la infraestructura operativa de su empresa, mientras simultáneamente criaba a su hijo y mantenía su vida personal perfectamente organizada. Pero aparentemente, según su nueva perspectiva distorsionada, yo no era lo suficientemente ambiciosa. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Hace exactamente 3 meses, Ricardo dejó caer la bomba que destruiría la fachada de nuestro matrimonio. Llegó a casa una noche ordinaria de martes. Yo estaba preparando la cena, específicamente su platillo favorito, porque aparentemente soy una entusiasta masoquista del esfuerzo no reconocido y el trabajo invisible. Me ordenó sentarme en la mesa de la cocina con esa expresión particular en su rostro. No lucía triste ni remotamente arrepentido. Simplemente estaba actuando como si estuviera manejando una transacción comercial rutinaria, fría y desprovista de emoción. Quiero el divorcio, declaró con una frialdad que me heló la sangre. Y además, quiero quedarme con la casa, con todos los vehículos, con la empresa completa, absolutamente con todo. Tú puedes quedarte con Mateo. Habló como si estuviera ordenando opciones de un menú de restaurante de comida rápida. Me quedaré con todos los activos valiosos. Puedes llevarte al niño. Gracias y que tengas buena suerte. Quedarte con Mateo. Como si nuestro hijo de 15 años fuera simplemente una rebanada sobrante de pizza fría, como si fuera un inconveniente molesto que él estaba generosamente permitiendo que permaneciera conmigo por pura bondad. Solamente lo miré fijamente en silencio. 15 años completos de matrimonio y así fue como terminó todo. Sentados en la mesa de nuestra cocina,
entre el salero de cerámica y la mantequillera de plata, como si yo fuera simplemente otro objeto desechable que él estaba eliminando de su inventario personal. Lo que yo no sabía en ese momento devastador, lo que no descubriría hasta semanas más tarde mediante investigación, era que Ricardo había estado planeando meticulosamente esta jugada durante meses enteros. Ya tenía contratado un abogado, el doctor Sergio Valverde, extremadamente caro y con reputación de ser despiadado. Ricardo había estado construyendo cuidadosamente su estrategia de salida mientras yo preparaba las comidas de la semana y agendaba sus citas médicas y dentales. Fui completamente sorprendida, atacada por la espalda por un hombre en quien había depositado toda mi confianza durante década y media. Al día siguiente del anuncio, su madre hizo su aparición dramática. Doña Estela Mendoza, una mujer que me había tratado como si fuera su empleada doméstica durante los 15 años completos de matrimonio, llegó con su cabello perfectamente peinado en el salón de belleza y su expresión de falsa compasión perfectamente ensayada frente al espejo. Me dio palmaditas condescendientes en la mano y pronunció que yo debería haber hecho un esfuerzo mucho mayor para mantener feliz a su precioso hijo. Los hombres tienen necesidades específicas, querida, me explicó con ese tono pedagógico insufrible, como si estuviera aclarando algo extremadamente complicado para una niña con retraso en el aprendizaje. Los consejos de Estela sobre cómo mantener un matrimonio saludable siempre me resultaron fascinantemente hipócritas, considerando que su propio esposo pasaba literalmente 7 días completos a la semana en el club de golf, específicamente y únicamente para evitar tener que compartir el mismo espacio físico que ella. Pero naturalmente, según su lógica retorcida, el problema del fracaso matrimonial era exclusivamente mío. Esa primera semana post-anuncio transcurrió como una nebulosa borrosa de dolor y confusión. Ricardo me reubicó inmediatamente al cuarto de huéspedes de nuestra propia casa. Mandó preparar documentos legales extensos, propuso acuerdos económicos unilaterales, estableció cronogramas inflexibles. Todo se movía a una velocidad vertiginosa y yo sentía que me estaba ahogando lentamente en un mar de incertidumbre. Todos los que nos rodeaban veían exactamente lo que esperaban ver. Una mujer cuyo mundo acababa de derrumbarse catastróficamente, una esposa siendo cruelmente descartada después de 15 años de servicio leal, una víctima patética que jamás previó lo que se avecinaba. Pero aquí está el detalle crucial que nadie conocía. Lo que Ricardo no sabía, lo que absolutamente nadie en mi círculo sabía, era que yo había descubierto algo monumentalmente importante hace exactamente 3 años. Algo enterrado profundamente en sus propios registros financieros confidenciales, algo que él creía estar oculto para siempre bajo capas de contabilidad creativa. Y yo había estado preparándome silenciosa, metódica y pacientemente desde entonces. Cada movimiento calculado, cada reacción cuidadosamente medida, todo era parte de un plan mucho más grande. Aparentábamos riqueza exactamente de la misma forma en que un maniquí de vitrina aparenta vida, absolutamente convincente cuando lo observas desde la distancia segura de la calle, pero completamente hueco, vacío y artificial cuando te acercas lo suficiente para examinarlo de cerca. Nuestra existencia entera era una ilusión cuidadosamente construida, un castillo de naipes elaborado con dinero prestado y apariencias falsas. Mi primer impulso natural al descubrir esta catástrofe monumental fue confrontarlo inmediatamente, gritarle con toda la furia contenida durante años, llorar hasta vaciar cada lágrima acumulada, exigir explicaciones detalladas y contundentes sobre cada decisión irresponsable. Quería sacudirlo hasta que admitiera la verdad completa, hasta que reconociera la magnitud del desastre que había creado. Pero yo conocía profundamente a Ricardo Mendoza después de observarlo operar durante años incontables. Había estudiado meticulosamente sus patrones de comportamiento, sus tácticas de manipulación emocional, sus estrategias para evadir responsabilidades. Si yo lo enfrentaba abiertamente en ese momento vulnerable, armada únicamente con mi dolor e indignación pero sin una estrategia legal sólida, él me manipularía con una facilidad aterradora. Encontraría alguna manera brillante de explicar absolutamente todo, de transformar sus mentiras en malentendidos inocentes, de convertir su irresponsabilidad criminal en circunstancias desafortunadas completamente fuera de su control. Me haría sentir completamente loca, irracional, histérica por siquiera atreverme a cuestionarlo, por dudar de su genio empresarial autoproclamado. Probablemente lograría retorcer toda la narrativa hasta encontrar alguna forma perversa de culparme a mí por sus propias deudas secretas,
de hacerme responsable de su incompetencia financiera. Y lo que resultaba infinitamente más peligroso, si Ricardo descubría en ese momento crítico que yo conocía la verdad devastadora sobre su castillo de naipes financiero, podría intentar desesperadamente tomar control también de mi dinero personal separado. Esos recursos que había mantenido cuidadosamente protegidos y completamente alejados de sus manos destructivas durante años. Verán, yo siempre había mantenido celosamente una porción de dinero exclusivamente para mí, completamente separada de nuestras finanzas matrimoniales caóticas. La voz sabia de mi abuela materna resonaba constantemente en mi cabeza como un mantra protector inquebrantable. Una mujer inteligente siempre debe tener su propio dinero, su propio respaldo financiero independiente que nadie pueda tocar bajo ninguna circunstancia. Mi fondo de pensión privado acumulado durante aquellos años trabajando diligentemente en el prestigioso bufete de abogados Sandoval y Asociados seguía existiendo intacto. Cuando finalmente renuncié a ese empleo estable para dedicarme de tiempo completo a construir el imperio fantasma de Ricardo, transferí ese fondo cuidadosamente a mi nombre personal exclusivo, pero jamás lo toqué, ni siquiera en los momentos más difíciles económicamente. Para ese momento ya había crecido considerablemente hasta alcanzar aproximadamente 180,000 pesos. Ese capital era exclusivamente mío, ganado con mi propio trabajo, mi propio esfuerzo y sacrificio, y constituía legalmente propiedad separada ante cualquier tribunal o sistema legal. Y además existía la herencia sagrada de mi querida abuela. Ella falleció cuando yo apenas contaba 28 años de edad y me dejó generosamente una suma considerable de 340,000 pesos. El testamento que redactó con su abogado de confianza era absolutamente específico y no dejaba espacio alguno para interpretaciones ambiguas. Este dinero es exclusiva y únicamente para Mariana Elena Solís. Nadie más tiene derecho a tocarlo bajo ninguna circunstancia imaginable. Mantuve ese dinero sagrado depositado en una cuenta bancaria completamente separada durante 6 años completos. Jamás mezclé ni un solo peso con las finanzas caóticas de Ricardo. Jamás lo utilicé para cubrir gastos domésticos ni emergencias familiares, por muy tentador que resultara en momentos de crisis económica. Mi abuela había mantenido su propia cuenta bancaria independiente durante 50 años completos de matrimonio con mi abuelo. No es dinero secreto que escondes con culpa, ella siempre aclaraba enfáticamente cuando le preguntaba sobre esta práctica. Es simplemente tuyo, tu seguridad, tu libertad, tu poder personal. Esa fue la mujer más inteligente, visionaria e independiente que jamás he conocido en toda mi existencia. En total, yo tenía aproximadamente 520,000 pesos cuidadosamente guardados. Más de $500,000 que eran completa, legal, irrefutable e indiscutiblemente míos ante cualquier juez, tribunal o sistema legal del país. Entonces tomé la decisión estratégica más importante y trascendental de mi vida. No confronté a Ricardo Mendoza. En lugar de explotar emocionalmente y mostrar mis cartas demasiado pronto, me dediqué metódica y silenciosamente a protegerme y blindarme legalmente de manera absoluta. Trabajé en secreto total con mi tío paterno, un contador público certificado ya retirado pero todavía brillante y astuto, para crear un fideicomiso irrevocable completamente hermético e impenetrable para Mateo. Mi fondo de pensión completo y mi herencia entera de la abuela fueron transferidos íntegramente a ese fideicomiso legalmente protegido. Mi nombre no aparecía en ningún lugar del documento como beneficiaria directa. El nombre de Ricardo Mendoza definitivamente no estaba mencionado bajo ningún concepto ni circunstancia. Era exclusivamente para asegurar el futuro brillante de Mateo, su educación universitaria completa, su primera vivienda digna, emergencias médicas graves imprevistas. Y era completamente intocable, inaccesible e inmune a cualquier demanda legal, juicio civil o procedimiento de divorcio. Después me dediqué obsesivamente a documentar absolutamente todo lo que pude encontrar. Cada documento de hipoteca escondido que descubrí, cada cuenta bancaria oculta que rastreé, cada transacción sospechosa que investigué meticulosamente. Imprimí múltiples copias físicas de cada documento y las guardé estratégicamente en la casa de mi hermana mayor, quien desconocía completamente la magnitud de lo que estaba guardando para mí. Deposité otro juego completo de copias en una caja de seguridad bancaria rentada bajo mi nombre exclusivo. Guardé versiones digitales escaneadas en un disco duro externo cifrado con contraseñas complejas que solamente yo conocía. Y entonces simplemente esperé con la paciencia infinita de una araña en el centro perfecto de su telaraña mortal.
Yo sabía con certeza absoluta que Ricardo eventualmente se iría, que abandonaría nuestro matrimonio tarde o temprano. Los hombres como él siempre terminan yéndose inevitablemente. Se aburren de la rutina doméstica, o encuentran a alguien más joven y más impresionable que reavive su ego, o simplemente deciden unilateralmente que merecen algo mejor, algo más emocionante y gratificante. Yo solamente tenía que estar completamente preparada, blindada y lista cuando ese momento inevitable finalmente llegara. 3 años completos de espera calculada y estratégica. 3 años enteros observando en silencio absoluto cómo él cavaba su propio agujero financiero cada vez más profundo, enterrándose lentamente en deudas astronómicas. 3 años sonriendo perfectamente en cenas sociales elegantes con clientes importantes, sabiendo internamente que nuestra vida entera estaba construida peligrosamente sobre arenas movedizas que eventualmente nos tragarían a todos. Me volví extraordinariamente buena, casi maestra en el arte sutil de la paciencia estratégica. Me transformé en una actriz consumada fingiendo convincentemente que no tenía absolutamente ninguna idea, ni la más mínima sospecha de que mi esposo estaba ahogándonos financieramente a todos, hundiendo el barco familiar mientras él sonreía y saludaba orgullosamente desde la cubierta como el capitán exitoso. Cuando Ricardo finalmente dejó caer la bomba devastadora y exigió el divorcio inmediato, cuando arrogantemente demandó quedarse con la casa completa, todos los vehículos lujosos, la empresa entera, absolutamente todo lo que supuestamente poseíamos, casi me echo a reír a carcajadas directamente frente a él. Tuve que morderme el labio para contener la risa. Él no estaba exigiendo activos valiosos como pensaba en su ignorancia arrogante. Estaba exigiendo desesperadamente quedarse con todas las deudas masivas, con el desastre financiero completo. Simplemente todavía no lo sabía. Y esa ignorancia era absolutamente hermosa de presenciar. Regresando al presente, me senté ceremoniosamente frente a la doctora Patricia Ramírez en su elegante oficina de madera oscura y deposité 3 carpetas extremadamente gruesas sobre su escritorio de caoba. 3 años completos de evidencias meticulosamente compiladas, cada documento de hipoteca fraudulenta, cada extracto bancario de empréstimos ocultos, cada cuenta secreta que había descubierto investigando. Ella leyó en silencio absoluto durante casi una hora completa, pasando página tras página, su expresión transformándose gradualmente de confusión a comprensión y finalmente a asombro absoluto. Cuando finalmente levantó la vista de los documentos, su expresión facial se había transformado completamente. La lástima condescendiente había desaparecido por completo. «¿Usted sabía todo esto hace 3 años completos?», preguntó con voz llena de incredulidad. «Estaba esperando pacientemente a que él se fuera», respondí con calma. «Sabía que eventualmente lo haría». Y cuando finalmente exigió quedarse con todo, estaba exigiendo quedarse con todas las deudas monumentales. Simplemente todavía no comprende eso. Patricia Ramírez se recostó lentamente en su silla de cuero. La piedad condescendiente desapareció completamente de sus ojos inteligentes. La preocupación maternal se evaporó. Lo que la reemplazó fue algo que se parecía muchísimo a la admiración profesional pura. Entonces, cuando usted firme voluntariamente la transferencia de todos los activos matrimoniales, sale completamente limpia de responsabilidades. Él se queda legalmente con las hipotecas impagables, las deudas empresariales astronómicas, las obligaciones de arrendamiento de los vehículos. Todo se convierte automáticamente en responsabilidad exclusiva de él. Y su herencia personal, su cuenta de jubilación, constituyen propiedad completamente separada, nunca mezclada con fondos matrimoniales, legalmente protegida e intocable, guardada con seguridad absoluta en un fideicomiso blindado para su hijo. Patricia permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la brillantez de la estrategia. Entonces sonrió lentamente, una sonrisa peligrosa y conspiradora. «Señora Solís», dijo finalmente, «creo sinceramente que le debo un pedido de disculpas profundo. Pensé erróneamente que usted había desistido, que se había rendido». Yo sonreí de vuelta con satisfacción. Todos piensan exactamente eso. Precisamente ese es el objetivo completo de mi estrategia. Patricia pasó instantáneamente de mirarme como si fuera un gatito perdido e indefenso a mirarme como si fuera una gran maestra de ajedrez ejecutando una jugada legendaria. «Definitivamente prefiero la segunda caracterización», comenté. «El vestuario es muchísimo mejor». La trampa ya estaba completamente montada y lista.
Los números financieros estaban meticulosamente verificados y confirmados. La documentación legal estaba absolutamente blindada e impenetrable. Todo lo que yo tenía que hacer ahora era permitir que Ricardo pensara que estaba ganando brillantemente, que estaba obteniendo todo lo que deseaba. Y nadie, absolutamente nadie en el mundo interpreta mejor el papel convincente de perdedora graciosa y derrotada que una mujer que ha estado practicando ese papel durante 15 años completos de matrimonio. Los 3 meses siguientes se convirtieron en una clase magistral absoluta de actuación teatral. Me transformé en exactamente lo que todos esperaban y necesitaban que yo fuera para bajar su guardia. Destruida emocionalmente, completamente derrotada, apenas consiguiendo mantenerme en pie sin desmoronarme. Aparecía en las sesiones de mediación legal con los ojos estratégicamente enrojecidos y las manos temblando visiblemente. Hablaba en voz baja, vacilante, como una mujer que había perdido absolutamente toda su confianza y autoestima. Solicité tan poco en la negociación que hasta el mediador neutral parecía visiblemente incómodo con lo desbalanceado del acuerdo. Solamente quiero lo suficiente para poder comenzar de nuevo, declaré durante nuestra segunda sesión de mediación, haciendo que mi voz se quebrara levemente para mayor efecto dramático. No estoy intentando ser difícil ni complicar las cosas. Comprendo perfectamente que la empresa es el trabajo de toda la vida de Ricardo. Entiendo que la casa significa absolutamente todo para él. No deseo destruir a nuestra familia más de lo que ya está destruida. Solicité un acuerdo de apenas 50,000 pesos en efectivo, mis pertenencias personales básicas y la custodia compartida equitativa de Mateo. Eso fue absolutamente todo lo que pedí. Ricardo aceptó inmediatamente sin siquiera pestañear, probablemente sin poder creer su buena fortuna. Él probablemente esperaba que yo peleara ferozmente por la mitad de absolutamente todo. Es precisamente lo que cualquier abogado competente y razonable exigiría en mi situación. En lugar de eso, yo estaba pidiendo humildemente migajas patéticas. Me miró desde el otro lado de la mesa de mediación con algo que casi parecía lástima genuina, como si yo fuera un animal herido que él estaba graciosamente sacrificando para terminar con su sufrimiento prolongado. Yo merecía sin duda un premio de la Academia por aquella performance magistral, o al menos un Globo de Oro como mejor actriz dramática. Había recibido el papel de mi vida y mi único público era mi exmarido mentiroso, traidor y a punto de quebrar financieramente sin saberlo. Con cada semana que transcurría, la arrogancia de Ricardo crecía exponencialmente hasta niveles casi cómicos. Dejó de ser cuidadoso completamente, dejó de fingir ser la parte razonable del divorcio. Comenzó a presumir abiertamente ante todos los que quisieran escuchar que yo ni siquiera había intentado pelear. Ella simplemente se rindió sin resistencia alguna, presumía ante sus compañeros del club de golf durante sus partidas de fin de semana. Le ofrecí un acuerdo más que justo y ella lo aceptó mansamente sin decir una sola palabra de protesta. Doña Estela Mendoza era todavía peor en su campaña de humillación pública contra mí. Se jactaba descaradamente en su club de lectura, en su grupo de oración de la iglesia, en todas las reuniones sociales a las que asistía religiosamente. Ricardo va a quedarse con absolutamente todo al final, anunciaba orgullosamente. Aquella mujer patética no se llevó ni un centavo. Yo siempre supe que ella no era lo suficientemente fuerte ni inteligente para mi hijo brillante. Para celebrar su victoria aparentemente inminente, Ricardo se compró un reloj lujoso completamente nuevo para sí mismo. 15,000 pesos de puro capricho innecesario. Lo sé con certeza porque vi la transacción cargada en la cuenta corporativa de la empresa. Él todavía estaba desviando descaradamente dinero de la empresa para sus gastos personales frívolos, todavía cavando ese agujero financiero cada vez más profundo sin darse cuenta. Lo usó ostentosamente en nuestra siguiente sesión de mediación, asegurándose deliberadamente de que yo lo notara, presumiéndolo descaradamente. También llevó a Valentina Ortiz a cenar al exclusivo Le Chateau, el restaurante francés extremadamente caro donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario de matrimonio. Publicó fotos románticas en todas sus redes sociales. La vida es verdaderamente buena cuando estás con la persona correcta, escribió sentimentalmente como pie de foto. La persona correcta. Quería decir la persona que todavía no sabía absolutamente nada sobre sus deudas astronómicas. Mientras tanto, Valentina había comenzado entusiastamente a redecorar completamente mi casa, el hogar que yo había decorado con tanto amor y esfuerzo. Muebles completamente nuevos en la sala de estar,
arte moderno nuevo en todas las paredes. Incluso pintó mi amada cocina de un gris corporativo horrible. La pintó completamente de gris sin consultarme. Yo había pasado 3 semanas completas eligiendo meticulosamente aquel tono perfecto de verde salvia. 3 semanas enteras comparando muestras de pintura, haciendo pruebas con diferentes iluminaciones, volviéndome medio loca intentando conseguir el tono exacto perfecto. Y ella simplemente pintó encima con un gris estándar de construcción barata, como si no fuera absolutamente nada importante. Gris como su personalidad superficial, gris como el futuro que le esperaba con Ricardo, así que finalmente descubriera que él estaba completamente quebrado. Muy apropiado simbólicamente, pensé con satisfacción. Carolina Fuentes continuaba llamándome regularmente, pescando información bajo el disfraz transparente de amistad preocupada. Yo jugué el juego perfectamente. ¿Cómo estás aguantando emocionalmente toda esta situación?, preguntaba con voz goteando falsa preocupación maternal. Solamente quiero que todo esto termine de una vez, le respondía yo, haciendo que mi voz fallara levemente para mayor autenticidad dramática. Ya no aguanto más esta pelea constante. No me queda energía para continuar resistiendo. En cuestión de pocas horas, Ricardo sabría exactamente lo que yo había dicho. Yo podía prácticamente verlo relajándose completamente, bajando su guardia aún más. Carolina pensaba ingenuamente que estaba manipulándome brillantemente. En realidad, ella era simplemente un servicio de mensajería gratuito. Ni siquiera era un servicio costoso, era completamente gratis. Pero mientras los adultos jugaban sus juegos patéticos de manipulación, Mateo observaba todo silenciosamente. Mi hijo increíblemente inteligente, observador y maravilloso, estaba comenzando a notar cosas importantes que simplemente no cuadraban correctamente. Notó el reloj nuevo de 15,000 pesos que su padre lucía orgullosamente, pero también escuchó a Ricardo decirle que no podían costear su viaje escolar educativo a la capital. Notó las innumerables bolsas de compras caras de Valentina acumulándose constantemente en el hall de entrada, pero también escuchó a Ricardo quejarse repetidamente de que el dinero estaba extremadamente escaso. Notó la desconexión flagrante entre el estilo de vida lujoso que su padre proyectaba públicamente y las excusas económicas constantes que seguía dando. Una noche memorable, Mateo vino a visitar mi minúsculo apartamento y se sentó serio en mi mesa de cocina de segunda mano. Me miró fijamente con aquellos ojos profundamente serios, tan parecidos físicamente a los de su padre, pero conteniendo algo fundamental que Ricardo había perdido hace muchísimo tiempo: honestidad genuina. Mamá, dijo en voz baja pero clara. Papá es verdaderamente rico como dice ser. Miré fijamente a mi hijo durante un largo momento reflexivo. ¿Tú qué piensas honestamente? Él permaneció quieto, procesando internamente la pregunta. Creo sinceramente que algo no está para nada bien. Creo que él está fingiendo completamente. Extendí mi mano a través de la mesa y apreté firmemente la suya. Confía en mí plenamente. Solamente espera un poquito más. Todo se revelará pronto. Mi hijo de 15 años había percibido que algo estaba fundamentalmente mal antes que 2 abogados experimentados y un contador certificado profesional. Debería cobrarle consultoría del fondo universitario que tenía protegido para él. Entre bastidores, Patricia Ramírez estaba preparando meticulosamente nuestra estrategia jurídica con precisión casi quirúrgica. El acuerdo principal de divorcio establecía clarísimamente que yo estaba renunciando voluntariamente a todas las reivindicaciones posibles sobre la propiedad matrimonial. La casa completa, la empresa entera, todos los vehículos, absolutamente todo iría directamente para Ricardo Mendoza. A cambio, yo recibiría mi modesto acuerdo en efectivo y me marcharía en paz. Pero anexado estratégicamente a ese acuerdo principal, existía un addendum extenso. Una declaración detallada y exhaustiva de divulgación completa de todas las responsabilidades financieras. Cada deuda oculta, cada hipoteca secreta, cada préstamo pendiente, cada obligación legal vinculada directamente a aquellos activos aparentemente valiosos. Cuando Ricardo firmara aceptando todos los activos matrimoniales orgullosamente, estaría simultánea y legalmente asumiendo todas las responsabilidades devastadoras que venían con ellos. Las hipotecas se convertirían automáticamente en responsabilidad exclusiva e indiscutible de él. Las deudas comerciales astronómicas serían transferidas completamente a su nombre personal.
Las obligaciones de arrendamiento vehicular serían problema únicamente suyo para resolver. Estaba absolutamente todo allí claramente en blanco y negro. Legal, formal, vinculante y absolutamente devastador. Los documentos legales son como poesía, Patricia me explicó con una sonrisa peligrosa. Poesía extremadamente aburrida y costosa que puede arruinar completamente la vida de alguien. Mi tipo favorito de literatura. 2 semanas exactas antes de la audiencia final definitiva, el doctor Sergio Valverde, el abogado experimentado de Ricardo, llamó a Patricia expresando preocupaciones legítimas. Mi cliente está asumiendo activos extremadamente significativos, comentó Sergio con notable cautela profesional. Me gustaría solicitar formalmente una auditoría financiera completamente independiente antes de finalizar este acuerdo. Solamente para verificar y confirmar absolutamente todo. Patricia mantuvo su voz profesionalmente neutra. Por supuesto, proporcionaremos cualquier documentación adicional que ustedes necesiten revisar. Pero cuando Sergio llevó esta recomendación prudente a Ricardo, mi futuro exmarido la cortó inmediatamente sin consideración. Absolutamente nada de auditorías innecesarias, ordenó Ricardo tajantemente. Yo construí personalmente aquella empresa desde cero. Sé exactamente cuánto vale hasta el último peso. No voy a desperdiciar dinero pagándole a algún contador desconocido para que me diga lo que ya sé perfectamente. Sergio insistió profesionalmente. Le recomiendo enfáticamente que verifiquemos independientemente los valores reales de los activos antes de que usted firme este acuerdo. Este es un paso extremadamente significativo y permanente. Ricardo lo interrumpió impaciente. Valentina quiere que todo esto termine inmediatamente. Yo quiero que esto termine ya. Suficientes retrasos burocráticos innecesarios. Sergio Valverde había ejercido la práctica legal durante más de 30 años completos. Sabía perfectamente cuando un cliente estaba a punto de cometer un error monumental. También sabía profesionalmente que no podía forzar a nadie a aceptar su consejo experto. Presentó a Ricardo una renuncia formal de responsabilidad, un documento legal reconociendo explícitamente que el abogado había recomendado enfáticamente una revisión financiera independiente completa y que el cliente estaba rechazando deliberadamente esta recomendación contra todo consejo jurídico profesional. Ricardo firmó sin siquiera leer el documento, exactamente igual que firmaría todo lo demás sin molestarse en leer cuidadosamente. Nunca subestimen el poder destructivo de una novia impaciente para hacer que un hombre ignore completamente las letras pequeñas cruciales. Valentina valía literalmente millones para mí en términos de estrategia jurídica. Era mi arma secreta más valiosa. En la noche anterior a la audiencia final, Ricardo me envió un mensaje de texto inesperado. Gracias sinceramente por no hacer esto feo ni complicado. Miré fijamente aquella mensaje durante un largo tiempo reflexivo. 15 años completos de matrimonio. 15 años construyendo incansablemente su empresa. 15 años criando a su hijo. 15 años administrando completamente su vida entera. Y él me estaba agradeciendo cortésmente por no dificultar las cosas para él mientras me descartaba como basura. Escribí de vuelta, solamente quiero lo que es genuinamente mejor para Mateo. Lo que era mejor para Mateo, su fideicomiso blindado, su futuro completamente garantizado y un padre que estaba a punto de aprender la lección más costosa de toda su vida. Patricia me llamó aquella noche final. Mañana, 9 de la mañana en punto. Audiencia final definitiva ante la jueza Silvia Contreras. ¿Está usted completamente preparada? Miré alrededor de mi pequeño apartamento modesto. Los muebles de segunda mano. Las cajas todavía sin abrir apiladas en el rincón. La pequeña cocina que había pintado cuidadosamente de verde salvia porque me recordaba la esperanza y los nuevos comienzos. He estado preparada durante 3 años completos, respondí con absoluta certeza. 3 años completos de espera paciente y finalmente el día largamente esperado había llegado. Me sentía como una niña emocionada en la mañana de Navidad. Excepto que esta mañana de Navidad involucraba un tribunal familiar y venganza financiera perfectamente legal. Jueves 17 de abril. 9 de la mañana exactamente. Sala 4B del edificio del tribunal. Recuerdo vívidamente cada detalle minúsculo de aquella mañana histórica. La manera precisa en que la luz dorada del sol matutino entraba dramáticamente por las ventanas altas y antiguas. El aroma característico de madera vieja barnizada y cera de piso.
El murmullo bajo y constante de los abogados organizando nerviosamente sus documentos. Fue precisamente allí donde 15 años completos de matrimonio terminarían oficialmente y donde 3 años largos de paciencia estratégica finalmente valdrían absolutamente la pena. Ricardo llegó primero, como era predecible. Naturalmente estaba usando su mejor traje, el Armani Grafito que yo misma lo había ayudado a seleccionar para un importante evento con clientes hace 3 años. Su reloj nuevo y costoso reflejaba la luz mientras estrechaba confiadamente la mano de Sergio Valverde, su abogado experimentado que no tenía absolutamente ninguna idea de la bomba que estaba a punto de explotar. Y entonces entré yo, tranquila, serena, completamente preparada para el momento culminante de mi venganza perfectamente legal. Ricardo lucía confiado, completamente relajado, como un empresario exitoso a punto de cerrar el negocio más favorable de toda su carrera. Su lenguaje corporal irradiaba seguridad absoluta, la postura de alguien que cree haber ganado la partida definitiva sin siquiera esforzarse demasiado. Valentina Ortiz esperaba pacientemente en el amplio corredor exterior. No tenía permiso legal para entrar a la sala de audiencias, pero había insistido en estar presente para brindarle apoyo moral a Ricardo durante este momento que él consideraba su victoria total. Logré observarla brevemente a través de las puertas de vidrio. Su maquillaje estaba impecablemente aplicado, su bolsa de diseñador costosa descansaba sobre su regazo mientras revisaba distraídamente su teléfono celular, como si todo esto fuera simplemente otro compromiso tedioso en su agenda social, completamente ajena a la bomba que estaba a punto de explotar. Doña Estela Mendoza también estaba presente, sentada prominentemente en la galería pública observando todo con aire de superioridad. Se había vestido especialmente para esta ocasión triunfal, probablemente ya planificando mentalmente llevar a su hijo querido a un almuerzo celebratorio costoso inmediatamente después de la audiencia. Me miró fijamente cuando ingresé a la sala y me obsequió con esa sonrisita condescendiente particular, del tipo que se le dedica a alguien que ya has derrotado completamente, a quien consideras completamente vencido. Llegué unos minutos después que Ricardo, calculando mi entrada para máximo efecto dramático. Vestía un traje azul marino extremadamente simple, casi austero, sin joyas llamativas, con mi cabello recogido en un moño bajo y discreto. Lucía visiblemente cansada, derrotada, como una mujer que había perdido absolutamente todo y que no tenía ya ninguna energía restante para seguir luchando. La personificación perfecta de la víctima resignada. Parecía alguien que había renunciado simultáneamente a la vida y a la moda. Extremadamente convincente. Sinceramente debería ofrecer clases magistrales de actuación teatral después de esta performance. La jueza Silvia Contreras hizo su entrada ceremonial y todos los presentes se pusieron de pie respetuosamente. Tenía aproximadamente 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, anteojos de lectura descansando en la punta de su nariz, y más de 30 años de experiencia magistral presidiendo tribunales de familia. Había presenciado absolutamente todos los trucos imaginables, todas las manipulaciones psicológicas, todas las mentiras elaboradas que las parejas en proceso de divorcio pueden lanzarse mutuamente. Ya nada podía sorprenderla genuinamente. Revisó el expediente brevemente con mirada profesional y luego levantó la vista. Mendoza contra Mendoza. Audiencia final de disolución matrimonial. Tengo entendido que las partes involucradas han llegado a un acuerdo mutuo. El doctor Sergio Valverde se puso de pie primero, ajustándose profesionalmente la corbata. Así es correcto, su señoría. Mi cliente Ricardo Alejandro Mendoza está asumiendo voluntariamente todos los activos matrimoniales acumulados durante el matrimonio, incluyendo específicamente la residencia familiar principal, la empresa completa de desarrollo inmobiliario y todos los vehículos asociados al patrimonio conyugal. En contraprestación, la señora Mariana Solís recibirá un pago único de 50,000 pesos. Patricia Ramírez se levantó elegantemente a mi lado. Es absolutamente correcto, su señoría. Mi representada concuerda plenamente en renunciar voluntariamente a todas las reclamaciones posibles sobre esos activos mencionados y acepta completamente los términos del acuerdo tal como fue propuesto. Los ojos penetrantes de la jueza Contreras se volvieron directamente hacia mí. Me estudió el rostro durante un momento extenso, escudriñando cuidadosamente en busca de cualquier señal de coerción, de presión indebida. Imagino que buscaba indicios de que yo estuviera siendo forzada o manipulada para aceptar un acuerdo claramente desfavorable.
Señora Mariana Solís, pronunció con voz firme y autoridad. Necesito confirmar explícitamente que usted comprende completamente lo que está aceptando el día de hoy. Está renunciando voluntariamente a su legítima reclamación sobre propiedades extremadamente sustanciales, la casa familiar, la empresa que ayudó personalmente a construir durante años. ¿Tiene absoluta certeza de que esto es lo que genuinamente desea? Mantuve mi voz intencionalmente suave, levemente inestable y quebradiza. Sí, su señoría. Comprendo perfectamente las implicaciones. ¿Y está ingresando a este acuerdo de manera completamente voluntaria? ¿Nadie la está presionando u obligando de ninguna forma? No, su señoría. Bajé la mirada teatralmente hacia mis manos y luego la levanté nuevamente para encontrar sus ojos. Solamente deseo que mi esposo obtenga todo aquello que solicitó. Quiero que todo esto termine definitivamente. La jueza me estudió durante otro momento largo y evaluativo. Prácticamente podía ver su debate interno sobre si debería insistir más profundamente, si debería ordenar un aplazamiento temporal, si debería protegerme de lo que aparentaba ser una decisión financiera terrible. Pero yo estaba legalmente representada por una abogada competente. Estaba respondiendo con claridad meridiana. Era una mujer adulta, tomando mis propias decisiones conscientes. Muy bien entonces, declaró finalmente. Procedamos con la formalización. El secretario judicial distribuyó los documentos finales voluminosos. Página tras página de terminología jurídica compleja, con espacios para firmas requeridas en cada tercera página aproximadamente. Ricardo firmó ansiosamente, garabateando su rúbrica sin apenas mirar detenidamente lo que estaba aceptando legalmente. Deseaba que aquello terminara rápidamente. Ansiaba regresar a su nueva vida fabricada con su nueva pareja y su nueva libertad imaginaria. Yo firmé deliberadamente despacio, con movimientos calculados. Cada trazo de mi pluma fue cuidadoso, preciso y ceremonial. Este era el momento exacto por el cual había esperado pacientemente durante 3 años completos. Iba a saborearlo intensamente, a grabar cada segundo en mi memoria. Al otro lado de la sala, observé cómo Ricardo miraba hacia donde estaba sentada Estela y le sonreía triunfalmente. Ella le devolvió la sonrisa, asintiendo con aprobación maternal. En el corredor exterior, su teléfono celular vibró, probablemente Valentina enviándole mensajes de ánimo y felicitación. Él revisó el teléfono directamente en la sala del tribunal durante su propia audiencia de divorcio. Ese era precisamente el tipo de hombre que siempre había sido, desconsiderado, arrogante, creyéndose por encima de las reglas. Mientras tanto, Sergio Valverde estaba haciendo exactamente lo que los buenos abogados experimentados siempre hacen, revisando meticulosamente el paquete completo de documentos una última vez antes de la finalización. Acuerdos principales firmados y sellados, cronograma detallado de activos firmado, términos de liquidación firmados y verificados. Entonces llegó al addendum adjunto, la declaración exhaustiva de divulgación de responsabilidades financieras. Observé fascinada el rostro de Sergio mientras leía cuidadosamente. Vi la confusión atravesar sus facciones profesionales. Lo vi retroceder una página, luego avanzar nuevamente, como si esperara haber leído incorrectamente algún número imposible. No había leído mal. Los números eran devastadoramente reales. El rostro de Sergio palideció visiblemente, perdiendo todo el color. Se inclinó urgentemente hacia Ricardo, intentando desesperadamente ser discreto. Señor Mendoza, susurró con voz tensa, necesitamos hablar inmediatamente. Ricardo lo desestimó con un gesto impaciente de la mano, todavía disfrutando plenamente de su victoria aparente. Ahora no, Sergio. Ya casi terminamos con todo esto. La voz del abogado se volvió mucho más urgente, casi desesperada. Está usted asumiendo legalmente toda la deuda completa. Ricardo giró bruscamente para mirarlo con irritación. ¿De qué estás hablando exactamente? La declaración de responsabilidades financieras. Las hipotecas múltiples, las deudas corporativas masivas, está absolutamente todo documentado aquí con cifras específicas. Está asumiendo responsabilidad legal personal por absolutamente todo. Por primera vez en toda la mañana, Ricardo realmente miró con atención genuina lo que había firmado tan despreocupadamente. Observé sus ojos recorrer rápidamente los números implacables. Vi cómo el color abandonaba completamente su rostro,
dejándolo ceniciento. Casa, 1.100.000 pesos adeudados en hipotecas múltiples. Valor real de mercado actual, 850.000 pesos. Déficit neto, 250.000 pesos negativos. Empresa, 480.000 pesos en deudas corporativas combinadas de múltiples fuentes. Vehículos, 115.000 pesos en obligaciones pendientes de arrendamiento. Responsabilidades personales adicionales diversas, 200.000 pesos. Deuda total acumulada, aproximadamente 1.900.000 pesos. Valor neto real de absolutamente todo lo que acababa de reclamar tan orgullosamente, 300.000 pesos negativos. No había ganado ninguna lotería. Había ganado precisamente la cuenta completa de todas las deudas. Ricardo se levantó abruptamente de su asiento, su silla de madera raspando ruidosamente contra el piso pulido. Esto no puede estar correcto, declaró con voz cada vez más alta. Miró frenéticamente hacia mí, luego hacia la jueza, luego de regreso a los papeles traicioneros. Ella ocultó deliberadamente esta información de mí. Esto constituye fraude legal. La voz de la jueza Contreras cortó el aire como un látigo. Señor Mendoza, siéntese inmediatamente. Estos números son completamente falsos, insistió Ricardo, su voz subiendo varios decibeles de volumen. Ella manipuló fraudulentamente los documentos. Esto es. Señor Mendoza. El tono de la jueza no dejó absolutamente ningún margen para discusión o argumento. Siéntese ahora mismo. Él se sentó mecánicamente, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Su sonrisa confiada y arrogante había desaparecido por completo, reemplazada por algo que se parecía muchísimo al pánico absoluto. La jueza Contreras examinó detenidamente los documentos frente a ella y luego levantó la mirada hacia Ricardo con expresión severa. Señor Mendoza, estoy observando cuidadosamente la declaración de divulgación de responsabilidades anexada oficialmente a este acuerdo. Estas son deudas directamente asociadas con los activos que usted está reclamando voluntariamente. Activos registrados a su nombre personal, su empresa bajo su control, su propiedad personal. Hizo una pausa deliberada. ¿Está usted declarando ante este tribunal que desconoce completamente su propia situación financiera real? Silencio absoluto y ensordecedor. Observar a Ricardo intentando desesperadamente explicar por qué no conocía sus propias deudas masivas fue como presenciar a un gato intentando explicar por qué hay un jarrón roto en el suelo. Fascinante y completamente no convincente bajo ningún concepto. Sergio carraspeó profesionalmente. Su señoría, debo señalar oficialmente para el registro que aconsejé enfáticamente a mi cliente realizar una revisión financiera independiente completa antes de esta audiencia final. Él rechazó categóricamente mi recomendación profesional. Tengo la documentación firmada que lo comprueba. Presentó la renuncia de responsabilidad, aquel documento que Ricardo había firmado sin leer, el que establecía en lenguaje jurídico cristalino que Sergio había recomendado una auditoría exhaustiva y que Ricardo la había rechazado voluntariamente. La jueza revisó el documento brevemente pero con atención. Entonces el señor Mendoza fue específicamente aconsejado por su propio abogado para verificar independientemente estos números. Optó conscientemente por no hacerlo. Firmó una renuncia reconociendo explícitamente esa decisión. Miró directamente a Ricardo. ¿Es esto correcto? Ricardo miraba fijamente la renuncia como si fuera una serpiente venenosa que acabara de morderlo mortalmente. Yo no pensé. Esta es su firma manuscrita, ¿verdad, señor Mendoza? Una pausa larga y dolorosa. Sí. Entonces usted asumió este riesgo completamente de manera voluntaria, declaró la jueza Contreras con naturalidad implacable. Usted tuvo la oportunidad clara de investigar a fondo. Optó deliberadamente por no hacerlo. El acuerdo permanece válido y vinculante. Ricardo se giró hacia mí con desesperación rompiendo completamente su compostura anterior. Tú sabías. Su voz se quebró patéticamente. ¿Tú sabías absolutamente todo esto desde el principio? Encontré sus ojos con calma absoluta y frialdad calculada. Fui tu contadora no remunerada durante 11 años completos, Ricardo. Sabía absolutamente todo hasta el último centavo. El rostro de Ricardo atravesó más emociones en 10 segundos de las que podía contar. Confusión, furia explosiva, traición, miedo visceral y finalmente
Finalmente llegó la que yo había estado esperando pacientemente, comprensión devastadora. La realización terrible de que él había hecho esto completamente consigo mismo, que nadie más tenía la culpa. Quiero retirar inmediatamente el acuerdo, declaró Ricardo volviéndose desesperadamente hacia la jueza. No comprendí realmente lo que estaba firmando. Esto no es justo bajo ningún concepto. La jueza Contreras negó con la cabeza firmemente. Señor Mendoza, usted firmó estos documentos legales bajo juramento ante este tribunal declarando explícitamente que comprendía y acordaba voluntariamente con todos los términos establecidos. Estuvo representado por un abogado extremadamente competente y experimentado. Rechazó categóricamente cualquier revisión adicional recomendada. Su esposa no ocultó absolutamente nada de usted. Estas son sus deudas personales, sus hipotecas contratadas, sus obligaciones asumidas. Pausa dramática. El acuerdo es final y legalmente vinculante. El martillo judicial golpeó con un sonido definitivo y terminal. Señora Mariana Solís, usted tiene su acuerdo económico según lo pactado. Señor Ricardo Mendoza, usted tiene todos los activos solicitados, exactamente conforme fue acordado, junto con absolutamente todas las responsabilidades financieras asociadas a los mismos. Este matrimonio queda oficialmente disuelto. Me puse de pie elegantemente, alicé mi vestido azul marino con calma y tomé mi bolso. Entonces miré a Ricardo una última vez definitiva. Estaba completamente desplomado en su silla, documentos esparcidos caóticamente frente a él, su mundo entero desmoronándose espectacularmente a su alrededor en tiempo real. Dijiste que querías absolutamente todo excepto a Mateo, comenté suavemente. Te di exactamente lo que pediste con tanta insistencia. Salí de aquella sala con la cabeza en alto, sin mirar atrás ni una sola vez. En el corredor pude escuchar la voz de Ricardo elevándose dramáticamente, gritándole furiosamente a Sergio, exigiendo saber cómo diablos había sucedido esto, amenazando con demandas y más demandas. Las respuestas profesionalmente calmas de Sergio resonaban claramente. Te lo advertí que hicieras la auditoría completa. Lo tengo documentado por escrito. Tú rechazaste mi consejo. A través de las puertas de vidrio transparente vi claramente cómo el rostro de Valentina cambiaba dramáticamente mientras escuchaba fragmentos de la conversación. La vi mirar verdaderamente a Ricardo, realmente observarlo por primera vez, y ver algo completamente diferente del empresario exitoso y millonario que pensaba que estaba conquistando. Se marchó antes de que yo llegara siquiera al elevador, moviéndose rápidamente, sus tacones altos haciendo clic-clic contra el piso de mármol, sin mirar hacia atrás ni una sola vez. La salida de Valentina fue considerablemente más rápida que su entrada dramática en mi matrimonio destruido. Al menos fue consistente en su superficialidad. Salí hacia el sol brillante de abril. El cielo estaba despejado y azul intenso, el aire cálido acariciaba mi rostro. En algún lugar detrás de mí, mi exmarido estaba gritando desesperadamente con su abogado sobre justicia, fraude y como nada de aquello era culpa suya bajo ninguna circunstancia. Frente a mí se extendía una vida completamente nueva. Más pequeña que antes, definitivamente más simple, pero completa, total e indiscutiblemente mía. El colapso subsiguiente ocurrió mucho más rápido de lo que incluso yo había anticipado. En apenas 2 semanas, Valentina abandonó la casa precipitadamente, empacó todas sus pertenencias en plena madrugada y dejó una nota breve que decía: no fue para esto que me inscribí. Buena suerte. La cocina pintada de gris quedó vacía y silenciosa. En un mes, Ricardo intentó vender desesperadamente la casa, pero cuando debe significativamente más de lo que algo vale realmente, no existen compradores interesados. Solamente bancos llamando incesantemente sobre pagos hipotecarios atrasados y agentes inmobiliarios sugiriendo educadamente procedimientos de remate judicial. En 2 meses, la empresa comenzó a entrar en mora generalizada. Proveedores presentaron demandas legales. El límite de crédito corporativo fue congelado completamente. La empresa que Ricardo había pasado 15 años construyendo, la empresa que yo había pasado 11 años apoyando incansablemente, estaba convirtiéndose literalmente en polvo. En 3 meses, Ricardo estaba reuniéndose urgentemente con abogados especializados en bancarrota empresarial. El hombre que alguna vez se jactaba arrogantemente de su imperio inmobiliario estaba ahora calculando desesperadamente cuáles activos mínimos podría proteger legalmente de los acreedores hambrientos.
La respuesta era devastadoramente simple: casi nada. El hijo perfecto de doña Estela Mendoza estaba llamando humildemente a todos los miembros de la familia extendida pidiendo préstamos de emergencia, apareciendo en casas de parientes con excusas elaboradas y explicaciones poco convincentes. Nadie sabía sobre toda la deuda acumulada, explicaba patéticamente. Mariana debe haberla ocultado de alguna manera. Fui completamente engañado y traicionado. Pero los documentos legales contaban una historia radicalmente diferente y mucho más honesta. Las hipotecas estaban registradas a su nombre personal. Los préstamos estaban a su nombre exclusivo. Las deudas de juego, las pérdidas en criptomonedas, el apartamento secreto para amantes, todas sus elecciones irresponsables, todas sus firmas manuscritas, toda su responsabilidad legal completa. Escuché rumores de que la tradicional carta navideña de Estela ese año fue extraordinariamente breve y vaga. Ricardo está explorando nuevas oportunidades profesionales. Sí, oportunidades en reestructuración masiva de deudas y potencial bancarrota personal. Los conflictos paralelos se resolvieron con una especie de simetría poética casi perfecta. Carolina Fuentes me llamó aproximadamente una semana después de la audiencia final. Su voz temblaba audiblemente con emoción contenida. No tenía absolutamente ninguna idea de que las cosas estaban tan financieramente mal, sollozó. Lo siento muchísimo, Mariana. Nunca quise lastimarte. Pensé que Ricardo y yo, pensé que él realmente me. No respondí sus llamadas subsiguientes. No le di el cierre emocional que desesperadamente buscaba. Algunos puentes no fueron construidos para ser reparados jamás. Algunas amistades no merecen oportunidades segundas ni terceras. 20 años completos de historia compartida traicionados por algunos coqueteos baratos y promesas completamente vacías de un hombre que utilizaba a absolutamente todos a su alrededor como herramientas desechables. Intentó llamarme 3 veces más durante las semanas siguientes y después finalmente se rindió. Imagino que todavía está esperando patéticamente que Ricardo finalmente la note, que cumpla esas promesas susurradas. Esperará durante muchísimo tiempo. Doña Estela intentó un enfoque diferente y más manipulador a través de Mateo. Dile a tu madre que yo no sabía nada sobre los problemas financieros graves. Dile que lamento profundamente cómo la traté todos estos años. Dile que necesito conversar con ella urgentemente. Mateo miró a su abuela, la mujer que había empacado las pertenencias de su madre en bolsas de basura humillantes, que había llamado a su madre débil e inútil, que había tomado el lado de su padre sin un solo cuestionamiento, y respondió con claridad: mamá está ocupada construyendo su propia vida nueva. No tiene tiempo para disculpas falsas que llegan demasiado tarde. Estela deseaba desesperadamente perdón y absolución. Yo solamente deseaba paz y tranquilidad. ¿Adivinas cuál de nosotras consiguió exactamente lo que quería? Mateo, mi maravilloso, inteligente y profundamente observador hijo. Finalmente comprendió todo completamente, no porque yo se lo expliqué didácticamente, sino porque lo descubrió independientemente por sí mismo. Vio los documentos judiciales públicos. Escuchó las excusas cada vez más desesperadas de su padre. Presenció a Valentina marcharse precipitadamente. Observó a Estela entrar en pánico absoluto. Vio toda la fachada elaborada derrumbarse espectacularmente. Una noche memorable, aproximadamente un mes después de la finalización del divorcio, se sentó conmigo en mi pequeño apartamento modesto. Aquel con la cocina verde salvia que simbolizaba esperanza. Aquel con los muebles de segunda mano pero funcionales y las cajas finalmente completamente desempacotadas y organizadas. Esperaste pacientemente durante 3 años completos, comentó en voz baja y reflexiva. Supiste absolutamente todo ese tiempo y simplemente esperaste el momento perfecto. Necesitaba asegurarme de que tú estarías completamente protegido, le expliqué honestamente. Sucediera lo que sucediera entre tu padre y yo, necesitaba saber con certeza absoluta que tú estarías bien, que tu futuro estaba blindado. El fideicomiso irrevocable, 520,000 pesos completamente protegidos e intocables bajo cualquier circunstancia legal. Permaneció en silencio durante un momento procesando todo. Entonces me abrazó. Me abrazó verdaderamente con fuerza. El tipo de abrazo genuino que no había recibido de mi hijo adolescente de 15 años durante meses interminables. El tipo que comunicaba claramente: entiendo completamente. El tipo que expresaba sin palabras:
Estoy increíblemente orgulloso de ti. Los muchachos de 15 años generalmente no abrazan a sus madres voluntariamente sin que se les pida. Supe con certeza absoluta que había hecho algo fundamentalmente correcto. Mi modesto acuerdo de 50,000 pesos fue utilizado estratégicamente para establecernos sólidamente. El primer mes de alquiler, el depósito de seguridad requerido, muebles básicos funcionales que no estuvieran completamente desmoronándose. No era lujo ostentoso, pero representaba estabilidad genuina y paz mental. El fideicomiso permaneció exactamente donde estaba protegido, el futuro brillante de Mateo. Universidad completa, quizás una primera vivienda algún día, una red de seguridad inquebrantable que nadie podría arrebatarle bajo ninguna circunstancia. Y yo personalmente me matriculé en cursos universitarios de diseño de interiores en la institución local. El sueño profesional que había pausado a los 23 años para ayudar a Ricardo a construir su imperio fantasma. Finalmente estaba construyendo el mío propio, auténtico y sólido. Comencé modestamente desde abajo. Mi primera cliente real se llamaba Sandra, 52 años. Acababa de terminar un matrimonio de 28 años completos. Estaba parada perdida en su nuevo apartamento completamente vacío cuando me preguntó con voz quebrada, ¿cómo se comienza nuevamente desde cero? Reflexioné sobre esa pregunta profunda durante un momento. Una habitación a la vez. Un color a la vez. Un día a la vez. Pintamos juntas la cocina de su apartamento de verde salvia esperanzador. Ella lloró cuando vio el resultado final terminado. Lágrimas de genuina felicidad, aclaró emocionada. Me recuerda a los nuevos comienzos llenos de posibilidades. Aproximadamente 3 meses después de que el divorcio fuera oficialmente finalizado, Ricardo apareció inesperadamente en la puerta de mi apartamento. Casi no lo reconocí al verlo. Ricardo había perdido una cantidad considerable de peso, pero definitivamente no de la manera saludable que los nutricionistas recomiendan. Tenía ojeras profundas y oscuras excavadas bajo sus ojos, el tipo de marcas que solo produce el estrés crónico combinado con insomnio persistente. Su traje, antes impecablemente planchado y cuidado, ahora lucía arrugado y descuidado, como si hubiera dormido con el puesto durante varios días consecutivos. El relojio costoso que tanto había presumido, ese símbolo de su supuesto éxito, había desaparecido completamente de su muñeca, probablemente vendido o empeñado para cubrir alguna deuda urgente. Lucía exactamente como un hombre que había atravesado una guerra brutal y había sido derrotado completamente en cada batalla. Se detuvo vacilante en el umbral de mi puerta y, por un breve instante fugaz, casi sentí lástima por él. Casi. Ese instinto maternal de querer arreglar todo, de rescatar a la gente, casi se activó. Pero recordé rápidamente la puerta de la iglesia, las bolsas de basura, la cocina pintada de gris, la traición sistemática. No tenía absolutamente ninguna idea de que las cosas estaban tan gravemente mal financieramente, comenzó a decir con voz ronca y quebrada por la emoción. Cometí errores terribles, lo reconozco ahora con claridad. Lo admito completamente. Pero nunca quise que nada de esto sucediera de esta manera devastadora. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Me apoyé casualmente contra el marco de la puerta y lo observé detenidamente. Realmente lo miré con atención por primera vez en meses. Este hombre que había amado durante casi la mitad completa de mi existencia. Este hombre que me había descartado como basura sin valor. Este hombre que ahora se estaba ahogando miserablemente en las consecuencias directas de sus propias decisiones irresponsables. ¿Podemos conversar civilizadamente?, preguntó con un tono que rozaba la súplica desesperada. Tal vez podríamos negociar algo, llegar a algún tipo de arreglo. Quizás yo podría, no sé, tal vez pudiéramos. Ni siquiera logró terminar completamente la frase. No conseguía forzarse a pronunciar explícitamente lo que realmente deseaba con desesperación. Ayuda económica. Mi ayuda financiera. Mi rescate. Después de absolutamente todo lo que había hecho. Pediste quedarte con todo excepto con Mateo, dije con voz calmada y controlada, sin rastro de emoción. Conseguiste exactamente, precisamente lo que solicitaste con tanta insistencia. Mariana, por favor, te lo suplico. Comenzó con voz quebrada. Adiós, Ricardo. Cerré la puerta con firmeza pero sin violencia. Escuché cómo se quedaba parado en el corredor exterior durante aproximadamente 10 minutos completos.
Lo sé con certeza porque lo observé discretamente a través de la mirilla de seguridad mientras disfrutaba tranquilamente de un helado de chocolate. El mejor espectáculo teatral que había presenciado en toda mi vida. 5 estrellas sin duda. Definitivamente lo volvería a ver si tuviera la oportunidad. Aquella noche, después de que Mateo se fuera a dormir a su habitación, me senté sola en mi pequeña sala de estar y contemplé la fotografía enmarcada de mi abuela que descansaba en la repisa. La caja antigua de recetas familiares estaba colocada justo al lado, cuidadosamente preservada. Era la única posesión que Estela casi había logrado llevarse, la única cosa material que realmente importaba profundamente para mí, más que cualquier joya o mueble costoso. Tenías razón absoluta sobre absolutamente todo, abuelita, susurré suavemente hacia la fotografía en blanco y negro. Mantén siempre tu propio dinero independiente. Conoce tu valor verdadero. Y nunca, jamás permitas que nadie te haga sentir pequeña, insignificante o prescindible. El apartamento estaba en silencio, tranquilo, pequeño y modesto. No se parecía en nada a la mansión donde había vivido durante 15 años completos. Pero este espacio era completamente mío. Cada color de pintura cuidadosamente seleccionado, cada mueble estratégicamente elegido, cada decisión tomada libremente era exclusivamente mía. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar conscientemente, me sentía genuina, completa y absolutamente libre. Libre de las deudas que no había creado. Libre de las mentiras que no había contado. Libre del peso aplastante de mantener una fachada perfecta para el mundo exterior. Libre de ser la mujer invisible que sostenía todo mientras otros tomaban el crédito. La venganza, descubrí, no se sirve caliente y explosiva como dicen los refranes populares. Se sirve fría, calculada, paciente y completamente legal. Se sirve en documentos firmados ante notario, en acuerdos judiciales vinculantes, en consecuencias naturales que nadie puede disputar en ningún tribunal. Y sabe absolutamente deliciosa. 3 años de espera silenciosa. 3 años de preparación meticulosa. 3 años fingiendo debilidad mientras construía mi fortaleza en las sombras. Todo había valido cada segundo de paciencia, cada momento de humillación fingida, cada noche mordiéndome la lengua. Mi abuela solía decir que las mujeres inteligentes no gritan ni hacen escándalos. Las mujeres inteligentes documentan, planifican y ejecutan. Las mujeres inteligentes convierten su conocimiento en poder, y su paciencia en victoria. Tenía razón entonces. Sigue teniendo razón ahora. Me levanté del sofá, lavé mi tazón de helado vacío y apagué las luces. Mañana sería otro día de construcción. Otro día de mi nueva vida, mi nueva carrera, mi nuevo futuro que nadie podría arrebatarme. Mateo estaba seguro. Yo estaba libre. Ricardo estaba aprendiendo. Y eso, precisamente eso, era justicia perfecta. Y así es como una mujer que todos subestimaron completamente destruyó el plan perfecto de su esposo traidor con solo 3 años de paciencia y una firma estratégica. Ahora dime honestamente, ¿crees que Mariana fue demasiado cruel o le dio exactamente lo que Ricardo merecía? Escribe en los comentarios justicia perfecta si estás de su lado, o demasiado duro si crees que se excedió. Quiero ver qué piensa la comunidad. Si esta historia te impactó tanto como sé que lo hizo, si aprendiste algo valioso sobre protegerte financieramente, si conoces a alguien que necesita escuchar urgentemente este mensaje, comparte este video ahora mismo. Podría salvar el patrimonio de alguien que está siendo manipulado en este preciso momento. Dale like si las mujeres inteligentes como Mariana te inspiran. Suscríbete porque cada semana traemos historias reales de personas que convirtieron su dolor en poder. Y activa la campanita para no perderte el próximo caso que ya está en camino. Recuerda siempre, la paciencia no es debilidad. Es estrategia. Y las mejores venganzas no gritan, simplemente firman documentos legales. Nos vemos en la próxima historia. Cuida tu dinero, conoce tu valor y nunca, jamás permitas que nadie te haga sentir invisible. Hasta pronto.